¿Qué tal? Buenas noches con todos amigos y amigas. Estamos en una edición más de nuestro ciclo de cuentos, ¿no? Historias de Misterio de Jauja. Bien, en esta noche les voy a contar tres historias más. En este caso, cuentos, historias de animales misteriosos, animales mágicos, animales fabulosos, ¿no? Bien, eh, comienzo entonces con estos cuentos, ¿eh? Eh, la primera historia de la noche se titula de esta forma, ¿eh? Es la muchacha que vivió con el Ajrush, ¿no? Un ave, ¿sí? Andina, ¿eh? Que es protagonista de esta historia. Muy bien. Leo, amigos y amigas, y espero les guste, espero disfruten de el cuento de esta noche. Dice así, cuéntase que en un lugar lejano había una estancia donde vivía una familia dedicada al pastoreo de ganado. Cierto día, la hija, que ya era moza, había llevado a los ganados grandes y pequeños a pastar junto a un sitio muy alejado de la choza. Cuando el atardecer los trajo de regreso, el padre, que tenía la costumbre de controlar los carneros, reparó que faltaba un panchito, que, por lo menos, tendría 3 meses de edad. Enojados por esta falta, botó a su hija. La pobre muchacha se fue llorando a buscar el panchito al paraje en el que había pasteado ese día. Y al no hallarlo por ninguna parte, lloraba amargamente. En medio de su aflicción, se le ocurrió preguntar por su panchito a una mata de hecho. Esta le respondió, sí, he visto a tu panchito. Estuvo durmiendo aquí, a mi lado, pero vino un zorro y se lo llevó. La muchacha se puso más triste al oír esta noticia, y más aún al ver que la tarde iba despidiéndose. Muy cerca de allí se encontraban dos o tres ajrush andando. La muchacha se acercó a ellos y le preguntó, a ver si han visto un carnerito por aquí. Los ajrush le contestaron que no. La muchacha, aún más triste, viendo que ya estaba a dos luces, exclamó afligidísima, ahora, ¿a qué hora llegaré a mi casa? Ni consigo a mi panchito. ¿Qué será de mi pobre? Entonces uno de los Ahbush, viendo que la pastora seguía lamentándose en esos términos, la consoló diciendo, yo te cargaré hasta tu choza. La muchacha aceptó inmediatamente y el Ahbush le dijo, súbete a mi espalda. La muchacha subió, en efecto, a las espaldas del Ahbush. Agárrate fuerte, no te vayas a caer, le decía este, emprendiendo el vuelo. Fue elevándose rápidamente, pero en lugar de tomar la dirección de la choza de la pastora, tomó un rumbo muy diferente y fueron volando hasta llegar a una cueva situada sobre una montaña inaccesible, al borde de un desfiladero inmenso. La muchacha, al verse en un sitio tan desolado y rodeado de precipicios y de rocas coloradas por todas partes, se puso a llorar, y el cruz le consoló y se fue a buscar alimentos, dejándola sola en una cueva inmensa. Al poco rato volvió trayendo lagartijas, sapos, culebras, insectos, alimentos que causaron más miedo y repugnancia en la muchacha, quien exclamó, yo no soy de esa clase de alimentos, yo como maíz, trigo, papas, quinoa o yucos. Entonces el ajush volvió a buscar otros alimentos, botando los que había traído, y trajo las comidas que le había pedido la muchacha, además implementos para cocinar. En esos instantes, el Ajush se convirtió en hombre y la muchacha se alegró. Sin embargo, recordando su desgracia, se echó a llorar. Al verla llorar, el hombre le preguntó, ¿de qué lloras tanto? Lloro por mi familia, respondió la interpelada, y por el panchito que perdí, por lo que mi padre me ha botado. El hombre le prometió hacer volver al carnerito perdido, y ante el asombro de la muchacha, se aventó de la cueva abajo, y a cierta distancia en el aire se convirtió en Ahush ante la mirada de la muchacha, y se fue volando. Volvió al poco rato diciendo, he echado en tu corral al carnerito, seguro que lo encontrará tu padre, no llores más. De ese modo se repetía el fenómeno. Cada noche el Ahush se convertía en hombre y de día en ave. Vivieron allí durante cierto tiempo,
hasta que la muchacha dio a luz varios ajushitos o guaraguaisitos. Todos los días el ajush iba a trabajar. Cierta mañana la muchacha le dijo: bájame cargada al río para lavar la ropa y bañarme con mis hijitos. Aceptó el ajush y la bajó con toda su cama y sus hijos, y luego se fue a trabajar. La muchacha se quedó sola con sus hijitos y las camas a orilla del río. Entonces pensó en irse a su choza y lo hizo como lo pensó. Lo primero que hizo fue matar a los ajushitos, ahogándolos en el río, y enseguida se fue a su casa. El ajush regresó por la tarde y no halló en el río a la muchacha ni a sus hijos, y al no hallar a nadie, lloró amargamente y se volvió solo a su cueva. Sacas, Distrito de Acoya, 19 de junio de 1949. Referido por la señora Ricardo Esteban, de 48 años, natural de Huancancha, a Dionisio Ingarroque Esteban, alumno del tercer año B del Colegio Nacional San José. Muy bien, esa fue la primera historia. Veamos ahora nuestra segunda historia. La segunda historia que esta noche vamos a leer es la siguiente, titulada El Antuitucre enamorado, ¿no? Y dice así: en tiempos ya idos hubo una joven honesta y virtuosa y físicamente bien dotada. Se ocupaba en el pastoreo de ganado. En las pampas por donde solía pastar sus animales, habían varios antuitucres, garzas blancas, que buscaban su alimento en las aguas de las acequias y las lagunas, que recortaban el verde de los pastizales. Una noche, la joven pastora se encontró de improviso con un señor decente, con vestido de seda, cuello largo y bastón. Ambos sostuvieron una larga y alegre conversación, terminando el agradable encuentro con una cita amorosa en casa de la doncella. Desde aquella noche, desde aquella vez, los enamorados pasaban noches felices en casa de la pastora, sin que los padres de ella hubiesen llegado a descubrir los dulces devaneos de su hija, que ahora solía levantarse tarde y perezosa. Una mañana, la mamá, sospechando el motivo de la tardanza de la muchacha en dejar la cama, penetró a su aposento y vio con profunda sorpresa a su hija dormida, abrazada a un antuitúcare que se hallaba plácidamente dormido entre los brazos de la doncella. La madre despertó a su hija, quien al despertar sufrió una sorpresa aún mayor al ver, al ver eh, La madre despertó a su hija, quien al despertar sufrió una sorpresa aún mayor al advertir que el que pasaba por hombre no era sino uno de esos vulgares antuis que volaban en torno suyo allá en los pastos donde ella cuidaba a sus animales. En el furor de su decepción y despecho, la joven estranguló a su novio. Así son las mujeres que tuvieron por esposas a Alcos y Ucush. Marco, distrito de Jauja, de 1946, referido por doña Eustaquia Romero, de 88 años, natural de Marco, recogido por Damaso Arias, preceptor de la Escuela de Marco, compilado del archivo de la inspección escolar, ¿no? Muy bien, y amigos, amigas, vamos ahora a nuestra última historia, ¿no? La tercera historia de esta noche, también de animales, ¿no? Esos seres fabulosos que en el pasado se cuenta engañaban a los humanos, ¿no? Muy bien, nuestra última historia es el amor de un Yana Manao. Cuenta la tradición que antiguamente había animales que vestían al uso de los hombres y a quienes las mujeres concedían sus favores. El ratón, sobre todo, tenía el poder de la seducción, y aquellas muchachas que tenían relaciones con él vivían colmadas de riquezas, porque el ratón es el animal más rumboso con las mujeres. Y no vayan a creer que esos animales tenían mal gusto para escoger sus enamoradas. Al contrario, sabían escogerlas entre las mejorcitas, entre las muchachas más limpias y graciadas del pueblo. Así ocurrió con la heroína de este relato, una joven muy bonita, hija única de un laborioso matrimonio de labradores.
Sus padres la cuidaban mucho y no creían que hubiese en el pueblo un joven digno de unirse con ella. Desgraciadamente para ellos, la muchacha fue seducida por las artes de un audaz Yanamanao, un ave parecida a la cigüeña que habita en la laguna de Paca y Chocón, y que se distingue entre todas por su rara elegancia. Bastó que la niña viese una noche entrar en su cuarto a un joven elegantemente vestido, con frac, tongo y bastón, para que se sintiese prendidamente prendada de él, y porque no hay cosa que mejor conquista una mujer que un buen vestido. Todas las noches visitaba a su amante y permanecía con ella hasta las horas de la madrugada, en que abandonaba su lecho y se iba volando, sin que nadie advirtiese su presencia en la casa. Pero una noche, el padre de la muchacha, mirando hacia la habitación de su hija, que se hallaba en el extremo de un patio, divisó que alguien entraba allí. Dada la oscuridad de la noche, no pudo distinguir bien de qué se trataba, y suponiendo de que fuese la mamá o quizás su misma hija, que hubiese tenido necesidad de salir de su cuarto, se tranquilizó y se fue a dormir. Sin embargo, otra noche, varios días después, la casualidad le deparó un descubrimiento sensacional. Había salido al patio antes de acostarse y estaba mirando la luna, que lucía su cuarto, que lucía su cuarto creciente en un limpio cielo de nubes, en un limpio cielo sin nubes, cuando de pronto sintió que algo se posaba en la pared de la casa. Miró en aquella dirección y pudo ver que una forma oscura saltaba de la pared y se posaba silenciosamente en el patio. Al resplandor de la lluvia, al resplandor de la luna, vio que era un joven alto y esbelto, aunque algo deforme, vestido de frac, tongo y bastón. Con paso ágil y rápido, se encaminó al cuarto de la muchacha, quien parecía estar esperándole, porque su puerta se abrió y el joven desapareció en el interior. Una oportuna columna habíale permitido al padre observar toda la escena, sin ser notado del extraño visitante. Allí permaneció largo rato, no obstante el frío que hacía, cavilando sobre lo que conviene hacer en esas circunstancias. No había duda de que se hallaba frente a un caso de deshonor para su hogar. Su hija se permitía recibir de noche a un amante a escondidas de sus padres, pero, por lo que había visto, no se trataba de un hombre cualquiera, sino de un caballero, de un rico acobardado, hijo de alguna familia distinguida. Lo estaba diciendo su vestido. Pensó en las ventajas que resultaría de hacer casar a su hija con un hombre de esas condiciones. El asunto, por otra parte, se simplificaba mucho, puesto que allí tenía al alcance de sus manos al seductor de su hija. Todo consistía en encerrarlos esa noche, y al día siguiente, el joven, cogido infraganti, sería obligado a casarse con la muchacha. Con esos pensamientos, el honrado labriego aseguró por fuera de la puerta del cuarto, de manera que no pudiese ser abierta desde dentro. Tomadas esas precauciones, se retiró a dormir. Serían las 4 de la mañana, cuando nuestro hombre sintió fuertes golpes en la puerta del cuarto de su hija. Se tiró fuera de la cama y cogió un grueso garrote que tenía preparado al efecto y acudió a ver qué ocurría. Vio que alguien trataba de abrir la puerta desde dentro. Un momento, caballero, gritó el labrador. Aquí hay que hablar primero con el padre antes de salir. Diciendo así, quitó los seguros de la puerta y la abrió, garrote en mano, listo a hacerse entender a golpes si era necesario. Pero en ese momento, una sombra salió de la habitación y pasó volando por encima de su cabeza. Mirando hacia atrás, pudo ver que era una inmensa ave que se perdía en el cielo teñido ya con los colores del amanecer. El pobre hombre corrió como loco, de aquí para allá, sin atinar a explicarse lo que sucedía. Buscó por todos los rincones del cuarto y no halló rastros de ningún hombre. Estaba visto que allí no había pasado la noche otro extraño que el ave que vio volar. Despertó entonces a su hija, que aún dormía, y le conminó a decirle quién era el caballero que había entrado esa noche en su alcoba. La muchacha contestó
quien ignoraba lo que preguntaba. Negó rotundamente tener un amante, pero al fin, urgida por las amenazas de su padre y los ruegos de su madre, que había acudido al oído de la disputa, terminó por confesar la verdad. Y todo quedó más claro que la luz del día. La pobre había sido engañada por un Yana Manao. Viendo, pues, los padres los extravíos en que había caído su hija, la llevaron a un convento y allí la dejaron internada. Así termina este relato. Agrega la tradición afirmando que todas estas cosas dejaron de ocurrir desde que se estableció la misa del trisagio. Jauja, 1950, recogido por el alumno Fidel Mandujano Valero, del quinto año B, del Colegio Nacional San José de Jauja, ¿no? Y como sabemos, estas historias han sido recopiladas por Monje Córdoba, ¿no? El célebre autor de estos cuentos populares de Jauja que estamos compartiendo y de los que estamos tomando estas historias tan interesantes y fascinantes. Bien, amigos, amigas, muchas gracias. Esta ha sido una edición más de nuestro programa, digamos así, Historias de Misterio de Jauja. Les espero para una siguiente oportunidad. Muchas gracias.